Abajo. Está malo como me intenté, no conecta. Ah, ya. Ya pues. Oremos para partir la clase de hoy. ¿Les parece? Bien. Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos nuevamente de estar juntos para poder aprender de tu palabra. Hoy día vamos a seguir abriendo la escritura de este modo tan lindo, tan precioso, que nos permite conocer detalles tan, tan bellos que hacen de tu escritura algo mucho, 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 mucho más lindo y más, con mayor razón la queremos aprender. Gracias, Pablo, por lo que se han podido conectar, con los que están por llegar también. Bendice a Kevin que anda trabajando. Gracias, Señor, por tanto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a. Les voy a compartir la pantalla y compartir pantalla. Dice aquí Microsoft PowerPoint, compartir. ¡Tada! Listo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Las epístolas universales. Lección 15. Se supone que es la penúltima, pero créanme que con esto de las divisiones, de los temas largos, se alargó un poco el curso. Repaso de la clase anterior. Hablamos de las epístolas paulinas. Vimos que eran un conjunto de 13 cartas escritas o atribuidas al apóstol Pablo. Fueron redactadas aproximadamente entre el 50 y el 63 eh, después de Cristo, y ellas contienen gran parte del cuerpo doctrinal del cristianismo. También hablamos de Pablo, de un poco de su biografía, de sus viajes, de su conversión y de cómo su pensamiento influyó en una corriente bien fuerte del cristianismo del primer siglo. Y al igual que Pedro, al igual que Juan y al igual que los primeros discípulos en Jerusalén. Eh, Llamado el apóstol de los gentiles porque su ministerio se enfocó puntualmente en ellos. Y las 13 cartas que escribió son la base doctrinal del cristianismo. Lo son. Eso no tiene ninguna duda. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Las epístolas universales. Y se denominan universales porque su mensaje no va destinado a una persona o grupo en específico, como lo podemos ver en las cartas de Pablo dicen tesalonicenses, corintios, romanos, o a Timoteo o a Tito, porque iban a personas o a grupos o a congregaciones específicas. Las epístolas universales no. Estas se van hacia, hacia un gran conglomerado de personas que las quieran oír o a las que también permite esto darles instrucción apostólica. Estas cartas también tratan estas también tratan temas doctrinales como las de Pablo, también lo hay. Y en ellas apreciamos el pensamiento tanto joánico como el judeo cristiano. Ya hablamos del pensamiento joánico cuando estudiamos el Evangelio de Juan, que era mucho más griego, mucho más heleno, y era más filosófico, más espiritual. Pero el judeo cristiano ya lo vamos a ver cuando analicemos Santiago, que tiene puntos bien marcados, propiamente tales de la tradición que proviene del cristianismo. Estamos hablando de que los primeros seguidores de Jesús no fueron gentiles, sino que fueron judíos por mucho tiempo. El primer gentil que se convirtió recién fue Cornelio, unos cuantos años después que el Evangelio ya había empezado su propagación. Entonces no es tan esto de que el Evangelio empezó al tiro con los gentiles, no. La tradición judeo-cristiana es bastante fuerte. Exponentes de eso son, por ejemplo, el mismo Marcos, aunque Marcos tiene mucho el pensamiento de Pedro, Mateo, las cartas de Santiago, la carta de Judas, y así. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? La clase va a estar dividida en 5 puntos para hacerlo mucho mejor de entender. Primero vamos a hablar de Hebreos, después de Santiago, después de las cartas de Pedro, después de las cartas de Juan y de las cartas de Judas. Con la salvedad de que las cartas de Juan no vamos a analizar tanto su autor ni nada por el estilo, porque ya lo analizamos larga y profundamente cuando hablamos del Evangelio de Juan. Bien, vamos con Hebreos, la epístola a los hebreos, como se llama. Si bien se incluye dentro de las cartas, esto sería más bien una homilía. Una homilía es el nombre primitivo de lo que nosotros conocemos como sermón, propiamente tal. Es un sermón judío.
es muy parecido a lo que se predica en las sinagogas. Así funciona. ¿Se atribuye a Pablo de Tarso? Sí, a mi parecer, conforme a la evidencia que me da, es de Pablo. Bien, por las evidencias a Timoteo, aunque Timoteo era bien conocido por varias personas, pero más otras evidencias que da Pedro, y así, no, Pablo sería el escritor de Hebreos. ¿Ya? Los católicos utilizan mucho el término homilía, claro, claro, porque viene de ahí. Incluso en el Instituto Bíblico hay un ramo que se llama homilética. La homilética es, te enseñan a preparar estudios y sermones. Ya, de eso trata. O sea, la homilía es eso, es hablar de la palabra, es abrirla. ¿Ya? Así que de ahí viene. Por eso también la homilética se estudia en los institutos bíblicos, porque es eso, es enseñar es hablar, te enseñan a preparar un sermón, a estructurarlo, una clase y todo eso. ¿Bien? A pararte en un púlpito. ¿Bien? Esta carta está dirigida a comunidades cristianas donde habían cristianos judíos. Convengamos de que siempre el evangelio llegó primero a los judíos. Los apóstoles también tenían la costumbre de que a cada lugar que iban se presentaban en la sinagoga y ahí predicaban a Jesús y después a los gentiles. Entonces muchos judíos también fueron los que creyeron. Por consiguiente, había un grupo bastante heterogéneo. Se dice que la iglesia de Roma, a la cual Pablo le escribe la carta a los romanos, pudo haber sido fundada por cristianos judíos. Así que es bastante importante este grupo dentro del Nuevo Testamento y a veces lo olvidamos por los gentiles, pero no, también es bastante importante. En esta carta se hace una preciosa sinergia entre la ley judía y el mensaje de Jesucristo. Esto es muy lindo de entender. ¿Por qué? Porque el escritor de Hebreos, asumiendo que es Pablo, eh, coloca todo su conocimiento de la ley judía, de las escrituras judías, para plantear a Cristo como el verdadero Mesías y el sumo sacerdote de este nuevo pacto en el cual vivimos. Entonces es muy espectacular lo que podemos leer acá. Bien, pero el fragmento muratoriano, que es para nosotros un punto de inflexión en base a la canonicidad de los libros del Nuevo Testamento, no lo incluye, ni siquiera lo menciona. Entonces, por eso se entra también la duda. No se sabe si fue escrito después de la época apostólica. Hay un montón de conjeturas por eso, pero de verdad que, como no se menciona, algunos teólogos, como el mismísimo Lutero, en su momento la quiso sacar de la Biblia. Bien. Incluso ejemplares antiguos de la Biblia de Lutero tienen hebreo en un apartado afuera del Nuevo Testamento. Y Lutero se arrepintió única y exclusivamente porque le tuvo miedo al versículo de Apocalipsis en el que dice que maldito sea el que saque cosas de este libro. Así que como que le dio miedo. El fragmento muratoniano es un... A ver, lo estudiamos en Canon, pero no he podido subir la clase. El fragmento muratoniano es que fue una lista que se encontró en la biblioteca de Milán por un cura de apellido Muratori, en la cual es muy antiguo esta lista, muy antigua, estamos hablando del 130, 150 después de Cristo, y es la lista más antigua que se conoce de libros del Nuevo Testamento. Ahí se incluyen los evangelios, está incluidas las cartas de Pablo, que las nombra, son 3 y las nombra. También algunas cartas como las cartas de Juan, Hechos y todo eso, pero hay algunas cartas que no aparecen. Por ejemplo, Hebreos no aparece, Santiago tampoco aparece, y así. Pero eso es el fragmento muratoriano, es la lista más antigua de libros del Nuevo Testamento que hay disponible en la actualidad. No es más antiguo que todavía encontrado que el fragmento muratoriano, y es fragmento porque la lista muratori era como una especie de Nuevo Testamento, pero no está completo, le faltan pedazos. Por eso se llama fragmento, pero es lo más antiguo y es el punto de inflexión para datar y para saber cómo las comunidades cristianas de los discípulos ya tenían compilado los libros de la Biblia. Bien, el autor. Bien, puse de nuevo la imagen de Pablo. Sí,
Es Pablo, para mí a Pablo. Ha sido fuente de muchas especulaciones, e incluso en la iglesia oriental, me refiero con iglesia oriental de Constantinopla, actual Estambul, hacia el oriente, Jerusalén, Alejandría y todos esos lados. En la iglesia oriental, según Clemente de Alejandría y Orígenes, la autoría es de Pablo de Tarso. Pero la iglesia de Occidente, según Tertuliano, cree que fue Bernabé. Otras sugerencias también apuntan a Lucas y a Clemente de Roma. Durante la Reforma, Lutero incluso llegó a proponer a Apolos. Éprafas, otro teólogo otro padre de la iglesia, dice que es un discurso paulino compuesto por Lucas. O sea que Pablo se puso a predicar una cosa así y Lucas empezó a anotar lo que estaba diciendo en el sermón y estuvo ahí. Bien. Calvino dice que se diferencia de Pablo por el estilo, método de enseñanza y la inclusión del mismo autor, escritor entre los apóstoles. Aquí no se menciona. Bueno, aquí se menciona, entonces es un enredo. Y aunque la evidencia de la misma carta y de otras referencias dan señas de Pablo, para mí es Pablo, porque como siempre lo he dicho, del grupo, del grueso de los apóstoles, el que sabía más de la ley judía era Pablo, por su formación teológica a cargo de Gamaliel, que es uno de los grandes teólogos judíos, o sea, respetadísimo hasta el día de hoy, es uno de los grandes, no es cualquier cosa, ¿ya? Entonces, aprender de Gamaliel era ya estar a otra clase de nivel teológico. Así que, y para comprender y para darle la vuelta como se la da y con la profundidad que le da, a mí en lo personal me da Pablo. No puede ser Bernabé porque Bernabé si bien era judío, pero no era no era un maestro de la ley. Lucas tampoco, Lucas era un médico. Clemente de Roma tampoco. Apolo era de origen judío, pero no era maestro de la ley. Y la profundidad es de un maestro de la ley. ¿Ya? Y el estilo. Su estilo es marcadamente litúrgico, a diferencia de las otras cartas que es más doctrinal o para contestar preguntas. Esto es muy litúrgico, muy como si estuviera predicando. Denota una profundidad en la teología judía de proporciones, como bien se los dije. Todas las referencias que da el Antiguo Testamento las apunta a la Septuaginta. O sea, estamos hablando de este Antiguo Testamento que circuló entre los apóstoles porque era la versión común y que está escrita en griego, el que se produjo en Alejandría y que también lo vimos cuando estudiamos la introducción al Antiguo Testamento. Bien, es un estilo muy cuidado, muy elegante, muy bien hecho, muy lindo. Y aparte que ocupa el estilo judío de enseñanza basado en la repetición, o sea, punto A, desarrolla, repite punto A, se va al B, transmite punto B, retrocede y da todo el punto B de nuevo y vuelve, así, muy a la judía de repetir cosas. Así que pues ese es su estilo. Bien, ese es el estilo de la escritura. Datación. No puede darse una fecha precisa, ya lo sabemos, y el tema se discute, aunque hay en general el acuerdo de que fue compuesta en la segunda mitad del siglo I, o sea, más en la época del auge de las cartas de Pablo, donde más empieza a escribir. Los distintos autores interpretan la evidencia de diferentes formas, con lo cual algunos su redacción la data en los años 60 del siglo I, como lo que yo creo, con lo que sería contemporánea de Pablo, mientras que otros lo fechan hasta el 80 y el 90. Está generalmente aceptado que el autor de la primera epístola a Clemente, que puede datarse con cierta precisión en el año 96, manejó la epístola a los hebreos. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Clemente, discípulo de Pablo, romano, conocía muy bien las cosas que Pablo había escrito. Entonces él también él puede datarla con cierta precisión. Estamos hablando de que esa carta es del año 96 y él manejaba la epístola a los hebreos como lo cita en Primera de Clemente 36, 1 al 5. O sea, estamos hablando de que si Clemente, que se más o menos convirtió por esa fecha, años 50, 60, ya la conocía, puede venir de ahí. También hay motivos para pensar que fue escrita antes de la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Por qué?
porque todavía habla de culto, y el culto, como ustedes saben, el culto judío está suspendido desde el momento en que se destruye el templo, cuando se destruye Jerusalén, en la rebelión de los judíos del año 66, que termina con Jerusalén destruida, el templo destruido en el año 70 por Tito, que después fue emperador. ¿Ya? El libro de Clemente, ¿dónde se puede ver? En internet. No es que lo podamos considerar apócrifo, Iván, porque tiene muchas cosas y más. Es uno de los libros que incluso yo también pienso que no debía haberse sacado. Porque la epístola de Clemente, la primera, porque tiene varias, pero la primera ayuda mucho a entender la comunidad romana. Eh, es muy importante entenderla, pero lamentablemente no está en la lista de Muratori. Por consiguiente, de ahí para adelante no está. Y la sacaron. Está en Google, no tengo un lugar donde rescatarla. Igual que la carta de Pablo a los laodicenses, también no entiendo por qué la sacaron. Bueno, Dios sabe por qué. Dios sabe por qué no están. Si la destrucción. Otro ejemplo de la datación. Es que. Participante, ¿qué pasó? Ay, ¿qué hice? Otro ejemplo de datación es que si la destrucción del templo se hubiera producido, parecería muy extraño que el autor no mencionase este hecho, es lo que le acabo de decir. En otro pasaje, al comparar la antigua y las nuevas alianzas, se afirma que la antigua, es decir, la ley judía, está a punto de desaparecer. O sea, todavía existía la ley judía como tal. Entonces, ahí también da señas de cuándo pudo haberse escrito, antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Pablo ya había muerto cuando empieza esta rebelión en el año 66. Pedro a lo mejor estaba vivo, pero Pablo ya no. Entonces, yo creo que esto todavía no había ocurrido. Hay ejemplos de varios autores cristianos que, escribiendo después de la destrucción del templo, utilizaron el presente para describir el culto que se llevaba a cabo en el mismo. Por ejemplo, Primer Cliente, las epístolas de Diógenes y todo eso. También lo hace así Flavio Josefo en Antigüedades de los Judíos, en el volumen 3 y todo eso, e incluso en textos judíos mucho más tardíos de la Mishnah y el Talmud. O sea, por lo que entendemos, claramente esto fue antes de la destrucción de Jerusalén. La Enciclopedia Católica considera que la epístola fue redactada entre el 62 y el 67, e incluso precisa como más fechas probables la segunda mitad de ese año 64 o los comienzos del 65, que yo los considero así. ¿Por qué? Porque Pablo tendría que haber muerto entre el 64 y el 65 y Pedro entre el 66 y el 67. Entonces puede ser de que incluso las epístolas a los hebreos haya sido, como dicen algunos también ya muy locos, de que fue una homilía que Pablo le dio a las comunidades judías cuando se fue a España, en Tarragona. Entonces imagínense, es toda una vuelta, y son cosas muy misteriosas que lamentablemente no hemos podido llegar a comprender con precisión. Bien, vamos a analizar ahora Hebreos. Bien, pongan atención y vamos a hablar y vamos a entender cómo está hecho este libro. ¿Ya? Lo primero que habla la epístola de los Hebreos, bueno, la homilía esta, es de que Cristo es superior a los ángeles, dándole su carácter totalmente divino. Primero tenemos un prólogo de que cuando habla de que Dios ha hablado en su Hijo la última y la mejor palabra, que se lee en el capítulo 1, del versículo 1 al 4. También habla de que la Escritura da testimonio del mayor honor del Hijo, del 1 del 5 al 14. Nos referimos con honor a la dignidad celestial. O sea, ustedes saben que los ángeles tienen una cierta jerarquía. Existen ángeles, querubines, serafines y todo eso. Y que existe esta jerarquía. Entonces, el honor que tiene el Hijo es que es superior a ellos, incluso. Da una exhortación a no descuidar la salvación revelada a través de su Hijo, en el capítulo 2, del 1 al 4. Esto es bastante importante, muchachos, porque aquí también se revela que este es un punto que también se toman los arminianos para hablar de que la salvación sí se puede perder. Aquí es uno de los versículos que defiende ese postulado.
Y después leemos que el Hijo es hecho semejante a nosotros como nuestro sumo sacerdote. Y aquí es donde nos vamos a explayar un poco más adelante del sumo sacerdote, pero aquí ya damos señas de uno de los oficios de Cristo. Cristo tiene 3 oficios. El rey, por lo que ya sabemos por el linaje de David. Profeta, porque acuérdense que ofició profecía. Ustedes leemos en Mateo 24 y un montón de cosas más que dijo y que pasaron. Y también es sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque él a través de su muerte estableció un nuevo pacto con nosotros. Y este nuevo pacto está basado en su sangre y es un pacto nuevo que nos permite acceder a través de él a la gracia salvadora de Dios, y nosotros no escapamos del juicio eterno por ello. ¿Ven? Y este sumo sacerdote es el que hace esta especie de intercesión entre Dios y el hombre. Bien, después la segunda parte de Hebreos tiene de que Cristo es superior a Moisés. Aquí es que se fijan, toma de nuevo una figura que para los judíos es súper importante. Ustedes saben que los judíos, Moisés es el caudillo máximo de su historia. Moisés y David son intocables para ellos. Bien, Jesús sería superior a Moisés, como lo expresa aquí claramente el escritor de Hebreos. Habla en el capítulo 1, versículos 1 al 6, de que el Hijo tiene mayor honor que Moisés el siervo. O sea, Moisés se supedita a la autoridad del Hijo. Y eso también se ve muy bien cuando pasa la transfiguración. Cuando Jesús se transfigura y aparece hablando con Moisés, eso se puede leer en los evangelios, y con Elías, y claro, y ahí Pedro le dice, pues si quiere hacer una enramada o unos tabernáculos. Entonces, claro, se suponía que Jesús está a ese nivel, superior a ellos le sirven a él. También da una exhortación a no imitar a los que no creyeron en el desierto, ocupando el Éxodo como ejemplo, que eso lo leemos en el capítulo 3, versículos 7 al 19. Y después da una exhortación a perseverar, a preservar y a recibir la promesa del reposo del final de los tiempos, que eso se lee del 4 del 1 al 13. ¿Por qué? Porque el reposo del pueblo de Dios se supone que va a venir en los tiempos del Mesías. Y es algo que todavía el pueblo judío no tiene. Ellos dicen que todavía no tienen este reposo gozoso porque el Mesías para ellos todavía no ha llegado. Para nosotros sí, por eso nosotros vivimos en este reposo, porque sabemos de que nuestra salvación está asegurada si nosotros perseveramos en el camino de Cristo y preservamos esta promesa. Y eso se entiende mucho cuando tú lees en profundidad los escritos del Éxodo. La Torá habla mucho de esto. Por eso también el escritor de Hebreos lo pone en la palestra. La tercera parte del libro habla de que Cristo es un sacerdote superior a todos los demás sacerdotes. Lo primero que leemos es que Cristo infunde confianza en los creyentes para acercarse al trono de Dios por ayuda para perseverar. Lo que vemos que este oficio intercesor de Jesús hacia el Padre por nosotros, que eso lo leemos en el capítulo 4 del 14 al 16. Y aquí también habla de que Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y esto se lee en el capítulo 5 del 1 al 10. ¿Por qué se menciona la figura de Melquisedec, rey de Salem? Nos tenemos que trasladar hasta el Génesis. En el Génesis, después que logra ganar una batalla, Abraham se acerca a este sacerdote llamado Melquisedec, rey de Salem, y le da el diezmo de su botín. Bien, es por ello de que este sacerdocio perpetuo por sí es el que Jesús tiene ahora. Recuerden que antes no había necesidad de sacerdocio hasta la aparición de Melquisedec. Melquisedec funge la función sacerdotal, quizás desde cuándo no está determinado en el tiempo. Y después de eso viene el sacerdocio judaico propiamente tal,
que se establece en el desierto a través de todas las leyes levíticas, y que después viene también el sacerdocio que David restaura, pero sigue siendo un sacerdocio levítico. Y cuando ya se rompe el velo, cuando Jesús muere y el acceso al lugar santísimo es llegar y entrar, aparece este nuevo sacerdote, esta nueva figura de un sacerdocio eterno y perpetuo, como el que le tenía Melquisedec. Jesucristo lo vuelve a tomar, y en base a ese orden sacerdotal es el cual oficia Jesús. Ahora, es súper profundo entender esto, es para analizarlo mucho más en detalle, así que no lo voy a seguir profundizando, porque de verdad que es muy complejo entender esto, oficios sacerdotales y órdenes sacerdotales. Nos tenemos que remontar a estudiarlos propiamente tal, pero lo único que les puedo decir es que este sacerdocio es eterno. El sacerdocio de Melquisedec es eterno. El sacerdocio levítico tenía una función, una sombra de la eternidad, por consiguiente iba a estar un rato solamente con nosotros. Bien, después da una exhortación a la perseverancia y madurez y una advertencia contra la apostasía, que lo leemos desde el 5.11 al 6.12. Después vuelve a retomar el tema del sacerdocio, que Jesús es un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec por juramento divino. Eso se lee del 6 del 3 al 20. Ahí dice más o menos: el Señor ha jurado y no cambiará que eres sacerdote para siempre por Jesús, y estás llamado a reinar eternamente. O sea, Dios juró sobre sí mismo que Jesucristo iba a ser un sacerdote de este orden. Bien, y es un sacerdote para siempre, y aquí donde ya el escritor de Hebreos profundiza mucho sobre esto, según el orden de Melquisedec en el capítulo 7 de Hebreos. Es más, se ocupa mucho esto para incluso validar el diezmo en la actualidad, porque algunos dicen, ya, si el diezmo era tal, era solamente para los judíos, pero para quienes, pero era también en especies. Pero el orden de Melquisedec sí se supone que volvimos al tiempo de Abraham, donde el sacerdocio era eterno y funcionaba de otro modo. Por consiguiente, el diezmo era de otro modo. Esto no estaba bajo la ley mosaica. Y así, también se los puedo profundizar después, con más tiempo. Después hace una reflexión puntual, como cuarta parte del libro, al ministerio sacerdotal superior de Cristo. Habla de un ministerio sacerdotal superior en un templo celestial superior. Y eso lo leemos en el 8 del 1 al 5. Si es que se dan cuenta, el libro de Hebreos gira en torno a la figura de Jesús como superior a todo lo que el pueblo judío entiende. Es superior a los ángeles, es superior a Moisés, su oficio sacerdotal es superior, y aparte pertenece a un orden sacerdotal superior. O sea, Jesús es superior a todo a toda la teología judía. La sobrepasa. ¿Y por qué hablan en un templo celestial superior? ¿Por qué? Porque los templos de la tierra fueron esos templos que se cayeron, que se destruyeron, que ni siquiera existen. Lo único que queda del templo de Herodes es la muralla, que todos conocemos como el Muro de los Lamentos, que está a un costado de la meseta de las mezquitas. Imagínense. Habla también del ministerio sacerdotal superior de Cristo a un nuevo pacto superior. Es que entendamos ahora, miren los enlaces que estoy haciendo. Jeremías, cuando Jeremías profetiza el nuevo pacto, que dice: entonces yo voy a hacer un nuevo pacto con ustedes, en la cual ya no escribiré la ley en tablas de piedra, sino que la voy a escribir en su corazón. Y nadie le va a decir a tu hermano, conoce a Dios, porque todo el mundo me va a conocer. Entonces estamos hablando de que el nuevo pacto en el que vivimos y en el cual oficia Cristo también es superior, porque no está basada en una ley escrita en piedra, sino que está hablando de una ley espiritual superior. Habla también de un tabernáculo superior en el 9 del 1 al 10, porque el tabernáculo, ocupando la figura de David, este tabernáculo al final se cayó, se cambió, la forma de hacer culto cambió. Si bien se mantuvo con Salomón, pero de ahí los reyes empezaron a dividirlo, y con la división del reino, con Israel por el norte y con Judá por el sur, tampoco fue igual. Por consiguiente, el tabernáculo sobre el cual este sacerdocio hace funciones también es superior, porque es el tabernáculo que está en los cielos, que va a estar en la Nueva Jerusalén. O sea, imagínense, mucho más arriba, mucho más superior.
Aquí habla de un sacrificio superior que limpia la conciencia del 9 del 1 al 28. Ahora está ocupando la figura de los sacrificios. Volvemos al sacrificio de este cordero una vez al año por los pecados del pueblo y que mantenía acallada la ira de Dios solamente por un año. Aquí es un sacrificio superior que aplacó y quitó la ira de Dios para siempre con la humanidad. Fíjense, estoy enlazando puntos del Antiguo Testamento con el Nuevo. Sí, es magistral esta cosa. Después habla de que el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Lo leemos del 10 del 1 al 18. Es lo que les acabo de contar. El sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez. A Cristo uno lo puede volver a crucificar. A Cristo no lo puedes volver a hacer volver en el tiempo para que lo vuelva a hacer. No. Esto fue una vez y para siempre. Él cargó todos los pecados del mundo sobre él. Se convierte en este objeto de juicio. Dios ejecuta el juicio que tenía contra el mundo sobre Jesús, y como Jesús no tenía pecado, estos se remiten. Él se lleva la corona, él se lleva las llaves de la vida y de la muerte, se le quita al diablo, él las tiene, se lleva cautiva la cautividad, y él ahora reina, y debido a su sacrificio está sentado a la diestra del Padre con un nombre sobre todo nombre, convertido en un sumo sacerdote de un orden eterno. ¿Entienden la profundidad? Si es maravilloso, hebreo. Y después da un llamado a perseverar en la fe. Vuelve a hablar del pacto y de que este pacto superior implica una mayor responsabilidad, que es lo que siempre hablamos. Esto está en el capítulo 10 del 11 al 39. Es lo que siempre hablamos, de que todos piensan que Jesús hizo más fácil la ley. No, la complicó aún más para nosotros, porque redujo solamente a dos los mandamientos: amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con todo lo que tienes, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ustedes dicen, son dos mandamientos, sí, pero los dejó súper complicados, porque tienes que amar a Dios con todo lo que tienes, con todo, por sobre todas las cosas, y tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, a tu prójimo, si a ti no te gusta que te peguen, no le pegues; si no te gusta que te roben, no robes; si no te gusta que se metan con tu mujer, no te metas con la mujer del otro; si tú no quieres que te roben, no robes; si tú no quieres que te maten, no mates. Es súper fuerte, es súper profundo. Después habla después de un largo discurso de la fe, que en el capítulo 11, y ocupa a todos los héroes, digamos los bíblicos, que pasaron cosas por fe. Después vuelve a retomar a Jesús y habla de la perseverancia enfocada en la fe en Jesús, del 12 del 1 al 2. Y aquí da un golpe súper duro, que dice que los verdaderos hijos de Dios perseveran y aceptan la disciplina, que eso lo leemos en el 12 del 3 al 17. Y después habla algo un poquito escatológico, que habla de la llegada, de que llegando a la Jerusalén celestial y aceptando la voz de Dios que viene desde allí. O sea, cuando nosotros venimos al Señor, aceptamos esta ciudadanía nueva y aceptamos la voz de Dios que va a venir desde esta nueva Jerusalén, y eso lo leemos en el 12 del 18 al 29. Ya concluye con exhortaciones finales a los lectores del 13 del 1 al 19, y da sus bendiciones y saludos en el capítulo 13 del 20 al 25. Bien, eso más o menos fue Hebreos. Es de verdad que es fabuloso lo que podemos aprender aquí de ello. Bien, ahora nos vamos con Santiago. La epístola de Santiago fue escrita por Jacobo el Justo, hermano de Jesús. Dicen, pero ¿cómo? ¿Jacobo o Santiago? Les explico. Jacobo es la helenización del nombre Jacob, bastante común en la época judía de Jesús. Era un nombre, José era común hasta el día de hoy, Juan era común hasta el día de hoy, Judá era común, Jesús era común, y Jacob eran comunes. Todos estos nombres comunes, y todos los hermanos de Jesús se llamaron iguales. Y se llama Jacobo el Justo, hermano de Jesús. Sí, hermano de Jesús. No es el apóstol Santiago, ni uno de los dos Santiago. No es ni Santiago el hermano de Juan. No. Esta es ¿quién llegó? No sé quién llegó, pero lo puse. No, aquí llegamos. Aquí es aquí ya estamos hablando del hermano de Jesús propiamente tal.
Y más que una carta se puede escribir como literatura de sabiduría, muy parecido a lo que es hebreo, ¿bien? Y fue escrita para los judíos de la diáspora que estaban dispersos por todo el Imperio Romano. Tampoco aparece en el fragmento muratoriano, así que también tenemos problemas para datarla y para darle canonicidad. Y Lutero no la consideraba canónica. Lutero quería meterle tijera a la Biblia. El autor. Se le atribuye la carta a Jacobo el Justo, el hermano de Jesús. Sí, este Santiago, no terminé de hablar la etimología del nombre, perdón. Santiago es una conjunción de San y Agó. ¿Por qué? Porque Jacob o Jacobo en griego, en latín se dice Iagó o Tiago, como terminó siendo puntualmente y como lo dicen los portugueses. Bien, Tiago es eso, Tiago es Jacobo en portugués o en latín. Entonces esta es una conjunción de San Jacobo, Santiago. Entonces, por ejemplo, la capital de Chile se llama Santiago, entonces se llama San Jacobo. De ahí viene el nombre. Bien, en este caso Jacobo el Justo era un personaje súper importante en el comienzo de la iglesia y líder de la congregación de Jerusalén. Sí, era uno de los líderes, junto con Juan, junto con Pedro. Es una figura súper prominente en Jerusalén, o sea, era un prohombre, una persona súper importante, y aparece documentado en muchos textos del Nuevo Testamento y otros historiadores y padres de la iglesia. O sea, Jacobo aquí era súper importante en Jerusalén. Pero fue asesinado a expensas del sumo sacerdote Ananías. Ahí de quién era cuñado, de Caifás. Cache. Fue lanzado desde el pináculo del templo y luego apedreado en el año 62. El procurador romano Albino destituyó a Ananías por este hecho. ¿Qué nos da a entender con esto? De que era un hombre súper importante y respetado en Jerusalén. No era cualquier persona, porque para que interviniera el mismo procurador romano, ya era mucho. Y es un fiel representante del cristianismo judío, porque usa el representante. Si hay alguien que representa el pensamiento de judeo-cristiano, es Santiago. Santiago es la mejor exposición de aquello. Bien, el estilo de esta carta es muy parecido a un libro de sabiduría y consiste en gran parte de exhortaciones morales y preceptos de carácter tradicional y ecléctico, o sea, cosas que son llevadas a la práctica. Y también en este libro se tratan diversos temas, así que no va a un solo tema puntual, no, se tratan varias cosas. Bien, la fecha de que fue escrito, hay varias fechas, algunos dicen que el 44, que cuando comenzó la persecución en Jerusalén, y otros indican el 62, poco antes del asesinato de Jacob. Ni yo tengo certeza de eso, así que no les puedo dar ninguna pista. Para mí puede ser o el 44 o el 62, cualquiera de las dos me funciona. ¿Por qué? Porque lamentablemente no da contexto a la carta tampoco de dónde está. Entonces igual es como queda muy en la nebulosa. Bien, ahora vamos a analizar esta carta bien interesante. Lo primero que hace es hablar de la perseverancia. Primero saluda en el capítulo 1, versículo 1, y después da pruebas. Habla de las pruebas de la perseverancia en el capítulo 1, versículos 2 al 11. Después habla de las pruebas a la fe. Ahí habla también de las pruebas que nos pasan siempre, del 1 al 12 al 18. Y después habla de la obediencia a la palabra de Dios. Eso lo enseña Santiago en el capítulo 1, del 19 al 27. Después habla de la fe y el comportamiento. Habla sobre la fe y la ley, del 2 del 1 al 13. Y después habla de la fe y las obras, del 2 del 14 al 26. Aquí dice que la fe no es por obras y todo eso. Aunque, perdón, aquí también habla de que sin fe, la fe sin obras también es muerta. Entonces aquí en esta profundidad. Después da un apartado sobre la lengua en el capítulo 3 del 1 al 12. Y después habla sobre la sabiduría celestial y terrenal en el capítulo 3 del 13 al 18. Después habla
de la sumisión a la voluntad de Dios. Primero habla de esta sumisión como fuente de conflicto en los malos deseos, en el capítulo 4, 1 al 6. Claro, si uno se somete a la voluntad de Dios, los malos deseos pelean. Así que... Y después habla de acercarse a Dios en el 4 del 7 al 10. Y después habla de la calumnia en el 4 del 11 al 12. Si es que se fijan, en un compendio bien de sabiduría, como tiene mucho de proverbio, ¿eh? Después da advertencias a los mercaderes y a los ricos. Primero da advertencias a los mercaderes arrogantes, del 4 del 13 al 16. Y después advertencias de juicio a la indiferencia de los ricos, que eso lo podemos leer en el 5 del 1 al 6. Y después tiene otro apartado sobre la paciencia. Enseña y da ejemplos de paciencia en el 5 del 7 al 11. Después hace como una especie de transición sobre los juramentos y los votos del 5 al 12. Y después vuelve a retomar la paciencia con una oración paciente, perseverante y efectiva, que se lee en el capítulo 5 del 13 al 18. Y después da una exhortación a perseverar en el rescate de los extraviados, y eso lo lee en el 5, lo leemos en el 5 del 19 al 20. Si es que se fijan, la carta de Santiago es un compendio de sabiduría, es como que habla mucho de eso, profundiza, pero también es bien estricta, es como bien dura. Es como te va a pasar esto y te va a pasar esto otro. Y también difiere de algunos puntos de vista con Pablo. Y eso es por lo que le acabo de nombrar. Santiago representa este cristianismo judaico. Y Pablo Pablo extiende el evangelio a los gentiles. En base a eso, no es que acomoda el mensaje, sino que lo aterriza para que no haya tantos filtros locos que no nos permitan entrar confiadamente ante el Padre. Bien. Y ahora vamos a hablar de Pedro. Vamos a hablar de Pedro, 1 y 2 de Pedro. Bien. Las epístolas de Pedro son cartas que fueron escritas para los cristianos en general, al igual que Santiago. Ambas fueron escritas por Pedro, aunque hay opiniones diversas. Ya vamos a ver por qué. No hay duda de la canonicidad de Primera de Pedro, pero sí hay un debate súper extenso con Segunda de Pedro. Y esto se puede deber a los amanuenses que tuvo. Ahí está el punto. Son dos personas que escriben, pero su conocimiento, su escolaridad no era mucho posiblemente. Y necesitó la ayuda de un amanuense para poder escribir estas cartas. Primera de Pedro está muy bien hechita, está muy bien estructurada, está muy bien escrita. Un amanuense, que se hizo que pudo haber sido Juan Marcos. El segundo amanuense de Segunda de Pedro escribió tal cual como Pedro le fue dictando. Así. Es así. Y tiró, y así fue. Y eso es lo que provoca esta confusión sobre quién realmente escribió la primera o la segunda carta de Pedro. Pedro le escribió ambas, solamente que los amanuenses fueron distintos y bueno, me sale el lenguaje de diseño. Diagramaron el texto de forma totalmente distinta. Bien, ambas cartas son el reflejo del pensamiento petrino respecto del evangelio y la vida cristiana. Sí, existe el pensamiento petrino. Existen 4 corrientes de pensamiento en la iglesia primitiva. El judeo cristiano, representado por epístolas de el evangelio de Mateo, la carta de Judas y la carta de Jacobo o Santiago. Está el pensamiento petrino, que está marcado por el evangelio de Marcos y las epístolas de Pedro. Está el pensamiento paulino o de Pablo, que son sus 13 cartas, más lo que podamos rescatar de Hebreo, más el evangelio de Lucas. Y está este pensamiento jovánico, o la escuela jovánica, que está basada en un evangelio mucho más espiritual, mucho más filosófico, y ahí radica en su literatura en las cartas de Juan y el evangelio de Juan. O sea, Apocalipsis es aparte. Bien. Ahora vamos a hablar del autor. Y aquí tenemos harta tela que cortar. El autor es Shimon Bar Yonah,
un pescador galileo que posiblemente nació en Bethsaida en el menos 6 antes de Cristo. Bien. ¿Cuándo se le cambia el nombre a Shimon Bar Yoná? Cuando cuando comienza a llamarse Pedro o Cefas, como se dice en arameo, en Mateo 16:18, que es cuando él lanza esta frase, que cuando Jesús pregunta, ustedes dicen quién yo soy, y le dicen, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que uno de los profetas, y salta Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí Jesús contesta y le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu, y por consiguiente tú de ahora en adelante te llamarás Pedro, Petros, o Cefas en arameo, y sobre esta roca, sobre lo que tú declaraste, voy a construir mi iglesia. O sea, sobre la afirmación de que Jesús es el Hijo del Dios viviente, es el fundamento teológico de la iglesia. Desde ahí se construye. Y desde ese momento que Jesús mismo le pone Pedro o Cefas o Caifás, los que han escuchado la pasión de Cristo, pongan atención, ahí Jesús le habla en arameo, le dice Caifás, que es muy parecido a Caifás. Caifás es como rocoso, Cefas es piedrita, piedra. También algunos dicen que es una piedra porque una piedra del porte de la mano tú la puedes lanzar, y así lo que Jesús iba a hacer con Pedro, lanzarlo a predicar al mundo. Bien, es el hermano de Andrés, que también fue apóstol de Jesús. Era considerado uno de los 3 más cercanos a Jesús, al igual que Juan y a Jacobo. Y Pablo habla de Pedro destacando su lugar preeminente entre los miembros de la iglesia primitiva. Si bien niega a Jesús 3 veces, Jesús lo restaura al resucitar y lo envía a pastorear. Esto lo podemos ver en las partes finales del Evangelio de Juan, cuando Pedro se va a pescar, olvidándose de su misión, pensando que ya todo se había acabado, y Jesús aparece en la playa y lo llama, y le dice que eche la red para el otro lado, no había pescado nada, y le dice, echa la red para el otro lado. Pedro le hace caso, le dice, y el bote de nuevo se llena de pescado, y ahí Pedro como que se da cuenta de que el mismo milagro que Jesús hizo cuando lo conoce. Y esto tan maravilloso, luego lo que lo hace entender, se da cuenta de que Jesús es el que está en la playa dando instrucciones, se tira al agua, empieza a nadar, llega a la playa todo mojado, y ahí está Jesús con unos pescaditos sobre unas piedras asándolo, preparándole algo para comer. Y ahí es donde le dice, le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, sí, te amo, apacienta mis ovejas. Después le vuelve a preguntar, Pedro, no, le dice, Simón, ¿me amas? Sí, te amo, apacienta mis corderos. Y después le dice, Simón, ¿me amas? Sí. Y ahí se puso triste Pedro porque pensó que no confiaba. Y es porque de esas 3 formas Jesús borra la herida profunda que el mismo Pedro se provocó al negar a Jesús, al no querer compartir su destino. Y lo que hace es restaurarlo. Por cada negación, al final Jesús le confronta y le dice, ¿realmente me amas? Sí, ok, hazlo. A esto, porque a esto te mandé. Entonces, cuando uno entiende lo que quiere, lo que pasa en ese versículo, uno como que encuentra muy linda esa parte, como Jesús restaura el corazón de un Pedro que pensaba que esto se había acabado y que había que volver a pescar. Y no. Jesús lo llamó para ser un pescador de hombres. Bien. Es muy linda esa restauración. Pedro también da comienzo a la iglesia con su predicación luego de Pentecostés, donde se convierte en 3.000 personas. Sí, la primera predicación de la iglesia, la inauguración de la iglesia de Cristo, es luego de que cae el fuego en Pentecostés, y es Pedro el que da el primer sermón y se convierte en 3.000. Es el primer apóstol que también supuestamente obra un milagro público. Tras invocar el nombre de Jesús, cura milagrosamente a un hombre en las puertas del templo de Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando está este mendigo en la puerta del templo, en la puerta llamada La Hermosa, que estaba pidiendo limosnas, y él venía con Juan y les pide una moneda, y él le dice, no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús anda?
y el mendigo cojo vuelve a caminar. Bien, en otra oportunidad la Biblia afirma que también resucitó una mujer, en Hechos 9 del 36 al 43. O sea, Pedro tenía mucho del Espíritu Santo en él. Pablo de Tarso, luego de su conversión y de 3 años de residencia en Arabia y en Damasco, fue a Jerusalén a conocer a Pedro, con quien estuvo 15 días. Lo más probable es que Pedro haya instruido a Pablo. Lo más probable es que le haya predicado y le haya enseñado cosas. Por eso también había cierto respeto. Aproximadamente en el 42 o el 44, Pedro, quien se hallaba en Jerusalén, fue encarcelado por Agripa I, pero fue liberado por un ángel. Después de su liberación milagrosa, Pedro saldría de Jerusalén para marcharse a otro lugar. Bien. Y después vuelve para tener una intervención destacada en el concilio de Jerusalén, que fue más o menos entre 50 y 51, después de Cristo, cuando Pablo sostiene que el mensaje de Jesús debe también extenderse a los gentiles. El hecho de que la figura de Simón Pedro se destaca por encima del resto de los apóstoles ha sido tomado por la Iglesia Católica como que Pedro ejercía un primado sobre los cristianos, afianzando la tradición papal en esto, cosa que es sumamente falso. El liderazgo de la Iglesia primitiva, muchachos, y tal cual como se enseña en Hechos de los Apóstoles y tal cual como lo enseña Pablo, el liderazgo de la Iglesia es múltiple y horizontal, no vertical. Existía una multiplicidad de pastores, obispos y presbíteros, cada cual a lo sumo, o pastores y obispos. Obispos viene del griego episcopolos, que son ancianos. O sea, los ancianos y los pastores, y después venían los diáconos. Los diáconos, a diferencia de la costumbre pentecostal de tener lugares casi pastorales, los diáconos son gente de servicio. Eran los que barrían, eran los que ponían las mesas, eran los que se encargaban de atender a los pobres. Eso era. Y no había más liderazgo. No lo había. Así de simple. Y es por eso que la Iglesia Católica piensa eso, de que como que era el jefe de la Iglesia de Jerusalén, y que después llegó a Roma, y como era el primer apóstol, porque era el más importante, era uno de los más cercanos a Jesús, y se quedó ahí, y desde ahí que establecen el papado en Pedro, cosa que no es tan así, nunca llegaron a nombrarlo, y es una tradición y una locura de ellos. Es más, no sé qué significa papa, pero papa es un acrónimo. Es que está metido Pedro en el medio. Es por eso que es súper. La tradición papal está en Pedro. Por esto, pero no está. No hay pruebas convincentes de aquello. Es más, fue Pedro también el que bautizó al primer cristiano no judío de nombre Cornelio de su familia en Cesarea, debido a una visión que había tenido en Jope. Eso lo leemos en Hechos 10 del 1 al 33. O sea, no fue el que empezó a evangelizar a los no cristianos, a los gentiles, fue Pedro. Fue el primero. Y de acuerdo con la epístola a los Gálatas, Pedro se trasladó a Antioquía, donde Pablo se lo encontró más tarde. O sea, se encontraban en Galacia. ¿Topaba Pedro con Pablo en el Evangelio de los Gentiles? Sí, topaban. Porque hubo un tiempo en que Pedro se convirtió en judaizante. Quería que se aplicaran de nuevo los ritos judíos. Y es también donde también se agarra con Pablo. Según los escritos de Orígenes y de Eusebio Cesarea, Pedro habría sido el fundador de la iglesia de Antioquía. Ustedes saben que Antioquía era súper importante en la época. O sea, después de Jerusalén, Antioquía fue la segunda ciudad más importante del cristianismo. E incluso para los católicos existía algo que se llamaba, en los inicios de la iglesia católica, que se llamaba pentarquía. ¿Qué es la pentarquía? La pentarquía eran 5 patriarcados. 5. Y cada uno era disculpen, pero he estado todo el día con los audífonos puestos en reuniones. Eh, cada, cada parte de esta pentarquía como que ejercía un rol principal. No existía un papa propiamente tal. Existían 5 patriarcas que tenían cierta jurisdicción sobre cierto espacio. Está el patriarca de Jerusalén, está el patriarca de Antioquía, está el patriarca de Roma, y así, y así. Y al final, obviamente, después del gran cisma donde se separa la iglesia ortodoxa de la católica como la conocemos ahora,
ya esto se acaba y tenemos el papado totalmente fortalecido hasta el día de hoy. ¿Ya? Y acuérdense que en Antioquía es también donde a los cristianos se les llama propiamente así, como cristianos, como nombre despectivo, pequeños cristos. Después de haber fundado la iglesia de Antioquía, Pedro se fue a predicar a Roma. A Roma. Primera de Corintios deja entrever que Pedro quizás visitó la ciudad de Corinto ubicada en Grecia durante sus misiones. Eso es lo que leemos en Primera de Corintios del 1 al 12. Pedro se habría trasladado a Roma mientras Pablo se quedaba en Jerusalén. Allí habría participado en grupos de cristianos ya establecidos en Roma. Sin embargo, no hay evidencia en ningún relato evangélico. Estoy nombrando la tradición católica sacada de la Enciclopedia Católica. Para esta parte me basé mucho en ella. Para construir el relato histórico, no estoy ocupando lo doctrinal, no. Estoy ocupando los datos históricos que tiene la Enciclopedia Católica. ¿Ya? Que está en línea, se pueden consultar en línea. Yo, la Enciclopedia Católica son como 40 tomos de este volado. No tengo plata para eso. Pero está en línea. Según la tradición, Pedro y Pablo habrían sido los fundadores de la iglesia de Roma, según la tradición. Y habrían elegido a Lino como sucesor de acuerdo con Ireneo de Lyon, pero eso bíblicamente no está comprobado. Eso es tradición católica. No. Porque según la lista de papas, después de Pedro viene Lino, después viene Clemente. ¿Okay? La tradición católica de los padres de la iglesia narra que Pedro acabó sus días en Roma, donde fue anciano u obispo, y que allí murió martirizado bajo el mandato de Nerón en el circo de la colina vaticana o en sus proximidades, sepultado a poca distancia del lugar de su martirio, y que a principios del siglo IV el emperador Constantino I mandó a construir una gran basílica sobre su sepultura. Según la tradición católica, Pedro murió en Roma, martirizado por Nerón. Roma se construyó sobre 7 colinas, 7 cerros. Está el Quirinal, está la colina vaticana y así. Es más, si que ustedes ven fotos o videos de cuando uno viene por la vía de la Conciliación, que es la vía que une Roma con el Vaticano, esta calle muy larga, se ve como la subidita. Entonces una colina. Y se dice que obviamente después que murió, sus seguidores lo sepultaron por ahí cerca. Hay un texto apócrifo que se llama Hechos de Pedro, escrito en el siglo II, relata que Pedro murió crucificado cabeza abajo, de ahí viene la tradición. La Biblia no lo dice. Y que les dijo a sus verdugos, les suplicó a los verdugos: crucifíquenme así, con la cabeza hacia abajo y no de otra manera. Algunos han querido decir de que él no era digno de morir como su maestro, así que por eso murió cabeza abajo, aunque también era una costumbre romana muy, muy macabra de crucificar a la gente de formas muy, muy locas para aumentar su sufrimiento o de frentón para avergonzarlos más. Así que se dice que eso pasó, que por eso también las distintas formas de crucificar fueron así. ¿Bien? Se dice que sus restos fueron encontrados varios metros debajo de las cristas vaticanas y que están en los subsuelos de la Basílica de San Pedro. Ahí el catolicismo le rinde culto. Incluso se armó una expedición para buscar, o sea, la Basílica de San Pedro, gente, tiene como 7 subterráneos. Y en el 8º subterráneo, que ya es piedra, 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 y donde está realmente la colina vaticana, encontraron unos huesos envueltos en una mortaja púrpura con hilos dorados, que se supone que ya significa de que el lugar ya era de culto antes, y con algunos ratoncitos muertos, y que con una piedra y escrito que decía Pedro está aquí. Entonces, que eso les dio a entender de que eran los huesos de Pedro, los sacaron, los pusieron en un lugar mejor, y ahora se encuentran debajo del altar principal de la Basílica de San Pedro, y ahí se puede bajar por una escalera y uno los puede ver, es parte del turismo. ¿Bien? Y eso. O continuar.